Título: La noche del silencio. El reloj digital del estudio marcaba las 2 a.m. La lluvia golpeaba con fuerza contra los cristales de la cabina, creando un ritmo monótono y somnoliento. Y seguimos aquí con la mejor música para los que trabajan, estudian o simplemente no pueden dormir, dijo Marcos al micrófono, con esa voz profunda y tranquila que caracteriza a los locutores de madrugada. Ahora vamos con una dedicatoria especial. Marcos llevaba 3 años en esa estación de radio, en el programa de madrugada. Era un trabajo solitario, pero le gustaba. Sin embargo, esa noche se sentía diferente. La línea telefónica estaba extrañamente silenciosa. Solo había sonado una vez, horas atrás. Pero del otro lado, solo se escuchó respiraciones pesadas y estática. Puso una canción y se recostó en su silla. Cerró los ojos por un momento, disfrutando de la música. Fue entonces cuando lo escuchó. Un toc-toc que sonaba como si alguien golpeara suavemente la puerta de vidrio que separaba la cabina del pasillo. Él preguntó: ¿hay alguien ahí? Aunque sabía que a esa hora no quedaba nadie más en el edificio. El conserje se iba a la 1 a.m. El golpeteo paró. Marcos suspiró, pensando que sería el viento o algún objeto moviéndose. Volvió a ajustar los niveles de audio y habló al aire. Bueno, amigos, como dice el dicho, en este oficio hay que tener nervios de acero. Si escuchan ruidos raros, no se preocupen. Solo el edificio es, o quizás no. Intentó bromear para quitarse el malestar, pero su corazón latía un poco más rápido. Decidió contestar los mensajes de texto que llegaban al chat. De repente, uno de ellos llamó su atención. ¿Por qué estás solo?, decía el mensaje. No tenía nombre de usuario, solo aparecía como anónimo. Marcos se quedó helado. ¿Cómo sabía que estaba solo? Iba a responder cuando la luz del estudio parpadeó. Una vez, 2 veces, y se quedó a media intensidad, volviéndose amarillenta y tenue. El aire acondicionado se apagó. El silencio fue absoluto, excepto por la música que seguía sonando suavemente de los parlantes. Vaya, parece que tenemos problemas con la energía, dijo al micrófono, intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba un poco. No se preocupen, es solo un... No terminó la frase. Desde la esquina inferior de la ventana de la cabina, justo donde la pared se une con el piso, comenzó a aparecer algo. Primero fueron dedos largos, huesudos y con unas negras y rotas. Luego una mano, pero no era una mano normal. Era peluda, cubierto de un pelo oscuro, áspero y grasoso. Los dedos se aferraron al borde de la mesa de control, haciendo un sonido desagradable de uñas contra la madera. Marcos se quedó paralizado del miedo. Quiso gritar, pero no pudo emitir sonido.
La mano comenzó a subir lentamente, arrastrándose como un insecto gigante sobre el equipo y pasó junto al mezclador, junto a los cassettes y se detuvo justo al lado del micrófono. En ese momento, la música se cortó. Solo quedaba el tono al aire de la transmisión abierta. Todo el país o quien estuviera escuchando a esa hora podía escuchar el silencio absoluto del estudio. La mano peluda se posó sobre el botón de On Air y lo presionó con fuerza. Y entonces, una voz gutural, rasposa y húmeda salió por los parlantes, no desde Marcos, sino desde la propia mano, desde la nada mismo. ¿Me escuchan bien?, susurró la voz, porque yo a ustedes sí los veo. Marcos sintió un frío que le heló la sangre. La mano se giró lentamente hacia él y un dedo índice largo y sucio lo señaló. Y a ti te toca apagar la luz. A la mañana siguiente, cuando el personal llegó a la estación, encontraron el estudio vacío. El micrófono estaba encendido, pero no salía nada. En la mesa de control, sobre la lista de canciones, había un solo mensaje escrito con letra temblorosa. La próxima vez, contesta el teléfono. Nunca más se supo de Marcos. Dicen que si sintonizas esa frecuencia muy tarde en la noche, a veces se escucha una mano arrastrándose, esperando su turno. La frecuencia fantasma. Ernesto era un locutor veterano. Había trabajado en todas las emisoras de la ciudad, pero su lugar favorito era Radio Amanecer, una estación antigua ubicada en un edificio de los años 50. Le gustaba porque tenía alma, aunque también decían que tenía huéspedes. Esa noche le tocaba el programa de música para insomnios a las 3 de la mañana. El edificio estaba en total silencio, solo iluminado por los focos rojos y verdes de la consola de audio. Y ahora, amigos, vamos con una petición muy especial, dijo Ernesto mientras tomaba una ficha de papel que estaba sobre la mesa. Un oyente nos pide, espera, dice, por favor, pon la canción número 7. Es para alguien que ya no está con nosotros. Ernesto sonrió. Era una petición muy común, algo melancólica pero normal. Se levantó para ir al anaquel de discos de vinilo que estaba en la oscuridad del fondo del estudio. Buscó la carpeta correcta y sacó el disco, pero cuando lo puso bajo la luz, sintió un escalofrío. La etiqueta no tenía nombre ni título, solo estaba escrito a mano con tinta roja que parecía húmeda. Canción para los que ya cruzaron. Qué curioso, murmuró. No recordaba tener este disco. Pensó que sería una broma de algún compañero o una edición rara. Lo colocó en el tornamesa, bajo el fader del micrófono y bajo la aguja. Al principio solo se escuchó estática, mucha estática. Luego comenzó una melodía lenta, triste, con un piano que sonaba como si viniera de muy lejos.
como si estuviera grabada dentro de una tumba. Ernesto se quedó escuchándola. La música era hermosa, pero le pesaba en el pecho, le dolía la cabeza y cerró los ojos, y por un momento sintió que el estudio se hacía más grande, mucho más grande. Cuando abrió los ojos, todo había cambiado. Las luces parpadeaban, los medidores de la consola se movían solos, marcando niveles imposibles. Y entonces vio algo que le heló la sangre. En la cabina ya no estaba solo. Sentados en las sillas vacías, alrededor de la mesa había figuras borrosas, como sombras con forma humana. Eran decenas. Algunos tenían la piel grisácea, otros eran solo rostros pálidos que lo miraban fijamente con ojos vacíos. Ernesto quiso gritar, pero su voz no salía. Quiso parar la música, pero sus brazos no le respondían. Una de las figuras, la que estaba más cerca, levantó la mano. Era transparente. Acercó sus labios al micrófono auxiliar y habló. Su voz sonó a través de los parlantes, mezclándose con la música. Gracias por invitarnos, Ernesto, dijo la voz, que sonaba como muchas voces hablando al mismo tiempo. Hace años que nadie nos sintoniza desde tu lado. ¿Quiénes son ustedes?, logró balbucear Ernesto. Somos los que se quedaron atrapados en el éter, respondieron. Los oyentes que partieron, los locutores que se fueron, las voces que se apagaron, y gracias a esta canción has abierto la puerta. La música aumentó el volumen hasta ser ensordecedora. Las figuras comenzaron a levantarse, acercándose lentamente a él. Podía ver a través de sus cuerpos. Ahora es tu turno de transmitir desde aquí, susurraron al unísono. Tu voz sonará clara, pero ya nunca estarás en la misma frecuencia que los vivos. Ernesto intentó correr hacia la puerta, pero sus pies parecían pegados al suelo. Una mano fría y etérea tocó su hombro. A la mañana siguiente, el siguiente locutor entró al estudio. Todo estaba en orden. El disco había desaparecido. No había nadie ahí. Pero desde esa noche, algo cambió en la radio. A veces, cuando pasan las canciones lentas, se escuchan coros extraños de fondo. Y los oyentes llaman diciendo: oiga, ¿quién es el nuevo locutor? Habla bajito, suena muy lejos y da mucho frío escucharlo. Nadie sabe que es Ernesto. Todavía está allí transmitiendo desde el otro lado.